récord. Bien. Son 18 personas que están presentes. Bien. Ahí está. Bueno, continuamos entonces con los metales alcalinos. Entonces, como les decía, la mayor abundancia va a estar en el sodio y el potasio, y los otros van a estar en mucho menor abundancia. El mismo litio, ojo acá, porque este dato de abundancia puede ser que no sea muy actualizado, porque como se están descubriendo cada vez más, hay mucha atención puesta, digamos, en el litio ahora, así que es posible que las reservas sean mayores, que haya mayor cantidad de litio, no en cualquier lugar, sino en lo que se llama el triángulo del litio, acá en América del Sur, que comprende los países como Bolivia, sobre todo, parte de Chile y el norte de la Argentina. Ahí es donde está la mayor reserva de litio, una reserva muy importante de litio, por eso hay mucho interés en hacer la explotación. Bien, vamos a ver que estos metales, y vamos a explicar por qué los metales estos son muy blandos, densidades muy pequeñas, puntos de fusión, acá están los puntos de fusión en temperatura Kelvin, esto está en grados Kelvin, por eso es que también tienen valores tan altos, pero si uno le resta los 273, va a ver que el punto de fusión es bastante más pequeño, ¿sí? Los puntos de ebullición también van a ser más pequeños. Los puntos de fusión, cuando son tan pequeños, nos hablan de una unión metálica. Entonces tenemos que analizar cómo es la unión metálica, una unión metálica que no es fuerte, que no están bien, los átomos no están bien unidos, fuertemente unidos, no están cerca, suficientemente cerca los unos de los otros, y entonces eso hace que, acá hay para admitir, eso hace que bueno, están compartiendo, ¿no? ¿Hay alguien más para admitir? Bien. Entonces vamos a tener, por eso les digo, estos datos de punto de fusión, réstenle los 273 porque están en grados Kelvin. Por ejemplo, el cesio, si les restan 273 a 301, les queda un punto de fusión que anda entre 28 y 30 grados centígrados. O sea, prácticamente el punto de fusión está acercado a la temperatura ambiente. O sea, ¿cómo será el cesio? Una estructura metálica muy débil, con los átomos débilmente unidos, débilmente empaquetados en la estructura. Ya vamos a ver cómo los átomos, que son, considerándolo esferas, se van uniendo y formando capas, se van apilando en una estructura cristalina, ¿sí? Estos son bastante débiles porque tienen un solo electrón también, eso lo vamos a ver bien. Vamos a las tablitas, siempre vamos a analizar una tabla. Cuando analicemos los grupos de la tabla, fíjense ahí ustedes que ahí se nota la energía de ionización, que está expresada en kilojoule por mol, 518, fíjense cómo disminuye, como recién analizamos con la penta. Igual es una energía de ionización comparada con otros elementos, por ejemplo, el mismo hidrógeno, que es más o menos 3 o 4 veces el valor de energía de ionización. Por eso es que al hidrógeno, por más que tenía un solo electrón en el último nivel, no se lo podía considerar un metal alcalino. El radio iónico, ahí vemos nosotros que va creciendo el radio iónico como el radio atómico. El radio iónico es menor porque evidentemente al perder el electrón hay mayor cantidad de protones que electrones en el sistema, en ese ion, y evidentemente hay un efecto contractivo y el radio del catión es menor. El punto de fusión aquí está lindo porque lo pueden ver en grados centígrados y ven que el que tiene el punto de fusión más alto es el litio, pero es un punto de fusión bajo, porque si hablamos de metales con estructuras muy fuertes como el hierro tiene un punto de fusión de alrededor de 1500 grados. Estamos hablando de estructuras metálicas que muy empaquetadas, átomos fuertemente unidos que
me dan un metal con resistencia mecánica, con un altísimo punto de fusión, que tienen otras aplicaciones. Estos van a ser metales blandos, a ver que al sodio lo pueden aplastar con la espátula del laboratorio, lo pueden cortar con la espátula, lo pueden untar en una superficie si quieren, extenderlo en una superficie porque es muy blandito. Unión metálica débil. Punto, ¿qué más? La energía de sublimación también es bastante débil, es bastante pequeña. La energía de hidratación, lo que acabamos de ver. La energía de hidratación es, ¿cuándo se hidrata mejor un ion? Dije yo, cuando es pequeño, radio pequeño y alta carga. Acá todos los iones forman iones con la misma carga, ¿sí? Y entonces, acá la densidad de carga más grande es la que tiene el litio. Ahora yo digo, ¿por qué digo yo que la densidad de carga más alta la tiene el litio? Vamos a ver, Burgos, cuénteme. La densidad de carga era la relación entre la carga sobre en realidad el volumen del átomo, del radio, del ion, vamos a hablar específicamente de los iones, considerando modelos esféricos, ¿no? ¿Por qué la densidad de carga es más alta en el caso del litio y tiene por eso que se hidrata fuertemente y tiene una energía de hidratación tan alta y negativa? ¿Qué les parece? Se debe a que solamente tiene... A ver, solo tiene 2 niveles para darnos... La distancia entre electrones no es mucha, por así decirlo. O sea que el radio. El radio es chico. El radio es chiquito porque no tiene una gran distancia. Si el radio es chico, el volumen es chico. Si hablamos de una esfera, el volumen es chico. Entonces, quiere decir que va a tener la carga distribuida en un volumen chico. Entonces, la densidad de carga va a ser alta. Va a ser muy alta. Entonces, se va a hidratar con una fuerza muy grande. Mucho más grande y va a liberar mucho más energía que el caso de, por ejemplo, el sodio, el potasio, el rubidio, que ya son iones de mayor tamaño, que esa carga está distribuida en un tamaño mayor. La densidad de carga disminuye. Eso es muy importante. Y tiene que ver con la solubilidad. Porque cuanto mejor se hidrate un ion, más fácil, más soluble va a ser. Y ya lo vamos a analizar energéticamente. Luego, el potencial en voltios, por ejemplo, el potencial en voltios, fíjense que tiene potenciales de reducción negativos. Si tiene potenciales de reducción negativos, ¿qué me dice Elías? ¿Cómo se comportan estos metales? A ver, Elías. Que tienen oxidarse mucho. Y entonces, ¿cómo le llamarían estos metales? Son los mejores reductores de la tabla periódica. Son tan buenos reductores que no hay ningún otro que los pueda reducir a ellos. Por ejemplo, de una sal, reducirlos, no hay ningún otro reductor. O sea, no puedo yo obtenerlos por reducción química, como puede ser o que pueda obtener otros metales, como puedo hacerlo con el hierro. Con estos metales no lo voy a poder, porque son los mejores reductores. No hay ninguno mejor que ellos. Entonces, esta tabla les da indicando varias cosas. Les dice entonces que el potencial de ionización es muy bajo, tiene mucha tendencia a perder electrones, a formar cationes, por lo tanto la tendencia general del grupo es a formar enlaces iónicos, porque el potencial de ionización es 3 o 4 veces menor que la del hidrógeno. Si es muy bajo realmente. Son metales blandos, unión metálica muy débil, y además tienen poder reductor importante, y tienden también a hidratarse, Bien, entonces, esas son las características. Antes de ver la unión metálica, vamos a ver la unión iónica. La unión iónica, porque necesito que vean la formación de ese compuesto iónico que estamos hablando ahora. Fíjense, acá por ejemplo está la hidratación de iones. A ver si se ve ahí. La hidratación de iones. Ahí se ve, por ejemplo, cómo el ion positivo, el ion negativo, como el dibujito que hice yo, se va rodeando de moléculas de agua, y las moléculas de agua se orientan alrededor de cada ion. El oxígeno se orienta hacia el catión, el hidrógeno hacia el anión, y esta interacción se llama ion dipolo, es fortísima, y dice que los iones que se hidratan más
son cuanto más pequeños son y mayor carga tiene. Por eso aquí, si analizamos el caso del ion litio, el ion sodio, el ion potasio, el que más energía de hidratación libera es el ion litio, porque es el que tiene el radio más pequeño, como dijo Colodro, el radio más pequeño. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, de los metales alcalinos tercios, que también es sujeto de estudio en esta parte, el ion magnesio 2+, el ion calcio 2+, el ion estroncio 2+, fíjense, aquí la hidratación es muy alta, pero ¿por qué también es alta? Porque la carga es el doble acá. La carga es el doble y el radio es más chico, porque fíjense que cuando paso del primer grupo 1A alcalino al grupo 2A alcalinos tercios, el radio disminuye. Cuando me voy moviendo horizontalmente, el radio disminuye. Entonces acá se suman los dos efectos. El radio disminuye los alcalinos tercios y aumenta la carga. Por lo tanto, la densidad de carga también aumenta y por lo tanto la energía de hidratación que se libera es muy alta. La interacción, acuérdense, se llama ion-dipolo. Aquí vamos a ver el litio, por ejemplo, que yo les decía que es cabeza de grupo y tiene unas características diferenciales. Vamos a ver que el litio va a ser el que tenga densidad de carga más alta, que atraiga con mucha fuerza a la molécula de agua, por ejemplo, que se hidrate fuertemente. Tan es así que cuando yo analizo el potencial de reducción del litio, vamos a ver, aquí lo vemos en la tablita esta, a ver, en esta tabla, donde tengo en esta tabla, el poder reductor del litio es elevadísimo, es negativo y menos 3 voltios. Es un poder reductor fortísimo. ¿Cómo se entiende ese poder reductor? Lo vamos a entender del punto de vista termodinámico. ¿Cómo lo vamos a entender desde el punto de vista termodinámico? A través de lo que se llama el análisis de los ciclos termoquímicos. Vamos a tener, por ejemplo, el metal, que para que el metal en estado sólido pase a la solución como ion y se oxide, pierda un electrón y tenga, para explicar entonces este proceso tiene una entalpía general. Esa entalpía general va a ser la suma de varias entalpías de las etapas, de todas las etapas que componen ese proceso. Y son 3 etapas fundamentalmente. Primero, que el estado sólido tengo que sublimarlo, pasarlo al estado de vapor, o vaporizarlo también. Mucha bibliografía los toman como sinónimos, ¿no? Sublimación y vaporización. Esta energía de sublimación o vaporización siempre es positiva. Fíjense, acá lo tenemos a todos los iones, al litio, al sodio, al rubidio, bueno, aquí hemos repetido, a ver, aquí sería potasio, ¿no? Vamos a... Eso nunca me di cuenta que lo tenía puesto acá. Esto es potasio acá. Potasio. Fíjense que las energías de sublimación son todas positivas, ¿sí? La más baja es la energía de sublimación del cesio, la más alta el litio, o sea que el litio se empaqueta mejor, tiene una unión metálica, la más fuerte la del litio, tiene que ver con el tamaño del litio, obviamente. El potencial de ionización, el más alto es el litio, tiene la más alta energía de sublimación o vaporización y el potencial de ionización más alto. Aquí en este ciclo termoquímico yo puedo analizar eso. O sea, yo analizo el ciclo termoquímico aplicando la ley de Hess, que la entalpía total del proceso es la sumatoria de todas las entalpías de las etapas parciales del mismo. Y acá tenemos la sublimación, la ionización y finalmente la hidratación, ¿sí? Y entonces, cuando sumamos algebraicamente todos estos calores con los signos correspondientes, los dos primeros son endotérmicos y el tercero es exotérmico. Fíjense que voy a tener una entalpía total. Esa entalpía total es para cada ion, para cada elemento, mejor dicho en este caso, tiene estos valores que es la entalpía total. ¿Cuándo es más termodinámicamente favorable un proceso? Cuanto más negativo sea
más alto y negativo, o cuanto más chico y positivo. Entonces aquí tenemos entalpías de forma totales, la más chica y positiva es la del litio, o sea que la del litio es la más favorable para que ocurra. Entonces, a pesar de que el litio tiene un alto potencial de ionización, una alta energía de sublimación, porque tiene la unión metálica más fuerte, la entalpía de hidratación es la más alta y compensa todo el proceso. O sea que este proceso analizado energéticamente como un balance, nosotros tenemos que ver como si fuera dinero, como la energía es el dinero de la naturaleza, podemos trabajar en el debe y el haber. Los dos primeros procesos, la sublimación y el potencial de ionización, me cuestan dinero, tengo que poner plata en el banco. Recién cuando se produce la hidratación y el proceso es exotérmico, recibo energía, recibo dinero. Entonces, si hago un balance en el debe y el haber, lo tengo que analizar en forma global al proceso, en toda la etapa y en todo el balance energético. Y considerar la energía como el dinero de la naturaleza es una analogía bastante interesante, ¿sí? Porque la energía también va a tender a ahorrar. La naturaleza va a tender siempre a ahorrar energía, a seguir los caminos de un proceso que le permitan ahorrar energía, ¿sí? Y no gastar demasiada energía. Entonces, aquí nos viene bien que haya dos procesos en que tengamos que poner plata y alguno que nos devuelva, cosa que el balance sea menos, en este caso va a ser el más chico y positivo, o sea, que es más favorable del punto de vista termodinámico. Entonces, analizar los procesos termodinámicos con la energía, asociándola con el dinero, es interesante. Ustedes, bueno, lo irán viendo y me lo dirán si les resulta más fácil así o no. Entonces, este es un ciclo termoquímico. Acuérdense que la ley de Hess dice que el calor total de una reacción pues, es igual a la suma algebraica de los calores parciales de todo el proceso de esa reacción. Porque las entalpías son funciones de estado, solamente importa el estado inicial y final, y no el camino recorrido, ¿sí? Entonces aquí estamos analizando eso, todo el proceso completo, entonces la entalpía total va a ser la suma de todas esas entalpías parciales. Así, también podemos analizar con un ciclo termoquímico la formación de un compuesto iónico, ¿sí? Con todas sus energías, ¿sí? Entonces fíjense acá, yo tengo la formación de los haluros alcalinos, de cualquier haluro alcalino, por ejemplo, fluoruros, cloruros, bromuros, yoduros de litio, sodio, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, ¿sí? Y analizar la formación de ese compuesto también a partir de un ciclo termoquímico con un balance energético. Esto lo podemos hacer ya con vamos a dejar de compartir acá y voy a compartir mi pizarra. ¿Dónde la tengo? Hay que abrirla de vuelta porque, a ver, whiteboard, esta es, no, esta es otra. Pero podría ser también, ¿no? Bamboo paper. Acá la tenía, vamos a ver si me deja compartir ahora. Me deja compartir, sí me va a dejar acá. Bueno, ahora estamos compartiendo la pizarra. Sí. Bien. Entonces aquí, a ver si nos vamos para allá. Aquí hay algunas cosas que estuve dando clase la otra vez. Entonces, vamos a analizar la formación de un compuesto iónico, por ejemplo, un metal alcalino. Generalmente los compuestos iónicos se acuerdan que son con metales con bajo potencial de ionización y no metales con alta energía de afinidad electrónica. Entonces, cuando yo planteo la formación, tengo que tener en cuenta el estado físico de los elementos y a partir de esos elementos analizar la formación de un compuesto iónico, como en este caso el cloruro de sodio. Todos los compuestos iónicos, por definición y sin excepción, son sólidos cristalinos, todos, de alto punto de fusión, porque yo para poder fundirlo tengo que separar los iones,
positivos de los negativos. Tengo que vencer fuerzas electrostáticas que son muy fuertes. Entonces, por eso, para pasarlo a estado líquido y lograr que los iones en el estado líquido adquieran movilidad en el líquido, voy a necesitar altos puntos de fusión. Vamos a ver que vamos a tener que intervenir en ese proceso para bajar de alguna manera ese punto de fusión. Les pregunto a los presentes, a ver, Gómez Daniela, ¿está igualada la reacción? Y si no, igualámela. Primero tengo que igualarla para analizarla completa. Gómez Daniela, ¿está ahí? Sí, ¿Está profe. igualada? No. ¿Qué falta? Faltaría un 2 ¿Un 2 dónde? Acá. en el ¿Dónde? cloruro de sodio. Podría ser así, no está mal, está bien. Y además, ¿dónde más otro 2? Porque falta otro 2, me parece. En el sodio sólido. Bien. Entonces, los calores, estos van a ser coeficientes estequiométricos, acuérdense que las entalpías de todas las etapas parciales que componen el proceso total van a estar asociadas, van a tener que estar afectadas de estos coeficientes estequiométricos. Yo voy a tratar de simplificar la reacción. ¿Qué pasa si la divido por 2 a todos estos coeficientes estequiométricos los divido por 2? ¿Cómo me queda, Gómez Daniela? Para que sea más simple. Para que tengan que afectar con menos factores los calores. Si la divido por 2. Quedaría un medio de cloro. ¿Y de sodio? 1. 1. Sólido. ¿Sí? Todos los metales son sólidos, el único líquido es el mercurio. ¿Y aquí cómo me quedaría? ¿Un medio? Un medio, exacto. Un medio de cloro gaseoso más, ¿y el cloruro de sodio? 1. Bien, entonces ahí está igualada la reacción. Siempre tengo que igualarla antes, pues si no voy a meter la pata cuando analice los calores de las etapas parciales y no las afectes del coeficiente estequiométrico correcto. Y me va a salir cualquier valor cuando haga cualquier cálculo. Entonces los cálculos. Presten atención a esas cuestiones. Para que se forme un ion del sodio, para el sodio sólido, para que se forme un ion de sodio, ¿qué calores tendrían que estar involucrados acá, López? Cuénteme. ¿Qué calores involucraría usted ahí, si tiene el sodio sólido? Porque yo tengo que tratar de que el metal sodio, el sodio, pase a ion. ¿Qué energía involucraría usted ahí? A ver, López. ¿Qué energías involucraría? ¿Cuál es la definición de potencial de ionización? A ver, Tolaba. Hágame la definición de potencial de ionización. Tolaba. No se oye, padre, tan calladito, ¿no? ¿Profe? Sí. ¿Quién habla? Ventícola. Sí. Primero tendríamos que aplicar la entalpía de sublimación para pasarlo a gas. ¿Para qué? ¿Y para pasarlo al estado gaseoso? Sí. ¿Y por qué hace eso, Ventícola? Porque para después aplicarle la energía de ionización. Sí. ¿Qué tiene que hacer para aplicar el potencial de ionización? Le aportamos energía para poder quitarle un electrón. Pero ¿cómo era la definición de potencial de ionización, Elías? Era la energía necesaria que tenemos que aportarle a un mol de electrones metálicos en estado gaseoso para poder quitar Entonces por eso lo tenía que sublimar, como dice Ventícola. Y después recién ionizarlo. Después recién le aplico la ionización. Entonces aquí tengo una etapa del proceso. Esta es endotérmica. Otra etapa endotérmica, ¿sí? Y después, por ejemplo, ¿qué otras energías y qué otros procesos más tengo que tener en cuenta?
A ver, Virginia Frías, ¿qué otros procesos tengo que tener en cuenta? La ¡Ay, no es afinidad, mucho! no, la afinidad electrónica para el cloro. ¿Cómo es la definición de afinidad electrónica, Virginia? Ay, la energía que se libera cuando se quiere arrancar un Sí, módulo. cuando se libera, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando se quiere sacar un mol de No, electrones. sacar no. Si es afinidad electrónica, es una energía que involucrada en no en el proceso de Cuando sacar. se quiere agregar. De incorporar electrones, ¿a Incorporar dónde? un- ¿A dónde a incorpora? un, ¿A dónde lo a incorpora? un átomo en estado gaseoso. ¡Ay, mire usted! Así que es un átomo. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos un átomo de A una molécula. tiene una molécula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero, Fría? Ahí. Porque acá no tengo átomos, ¿eh? Todavía no los tengo a los átomos. ¿Qué tengo que hacer? Disociar. Disociar. ¿Quién está hablando? Elías. Tiene que disociar. Aquí hay un proceso de disociación de enlace. Y este calor va a estar afectado por el coeficiente estequiométrico. Y ahí recién voy a tener un átomo en estado gaseoso y ahí recién la energía de afinidad electrónica para incorporar ese electrón, que es un proceso exotérmico y que me va a dar ion cloruro gaseoso. Entonces, ahora ya tengo ion sodio gaseoso, ion cloruro gaseoso, y ahora se van a atraer fuertemente y van a configurar, evidentemente, no solamente un ion y un ion de sodio, ion cloruro, sino varios iones al mismo tiempo y van a conformar una estructura cristalina, por lo tanto, se va a liberar esta energía asociada a la red cristalina. A la red cristalina. Esta energía es la energía reticular. Es la que me habla de la estabilidad del retículo cristalino. Reticular. La energía reticular para un compuesto iónico y solo para compuestos iónicos es exotérmica. Y el proceso completo, la entalpía de formación del compuesto, en este ciclo termoquímico que va a cumplir la ley de Hess, esa entalpía de formación va a ser exotérmica. Cuán exotérmica sea, más termodinámica, cuanto más negativo sea la formación, más favorable va a ser la formación de ese compuesto iónico. Entonces, según la ley de Hess, la entalpía de formación de un compuesto iónico va a ser la suma algebraica, porque acá van a haber energías positivas y entalpías positivas y entalpías negativas. Entonces, va a ser la suma algebraica de todos estos calores afectados de los coeficientes estequiométricos correspondientes y colocados evidentemente correctamente. La energía reticular, ¿sí? Eso va a ser para la formación, por ejemplo, de un compuesto iónico como el cloruro de sodio, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo quiero otro compuesto iónico, que es otra sal que yo sé que es iónica, como es el caso del fluoruro de aluminio, bueno, aquí voy a tener que ver también un análisis parecido al que hice ahí recién. Ustedes vean que se va a formar trifluoruro de aluminio sólido, y fíjense que acá formé cloruro de sodio sólido. Fíjense que esta ecuación es importante que la vaya planteando bien. Y que tenga en cuenta en qué etapas yo tengo que poner energía, es endotérmico, y en qué etapas me devuelve la energía. Aquí va a haber un balance. El balance evidentemente es favorable porque tengo que me devuelve energía. Entonces, cuando se forma un compuesto iónico, es termodinámicamente favorable, por eso es que la entalpía de formación es menor que 0. Si yo, por ejemplo, tengo dudas si un determinado compuesto es iónico o no,
hago el análisis del ciclo termoquímico y busco los valores de cada una de las entalpías, de todo esto, de las etapas, de todas estas etapas, y las voy encontrando, y hago la suma. Si la suma me da una entalpía de formación positiva, quiere decir que ese compuesto no es iónico. Siempre la entalpía de formación, uy, se me vuelve a cortar. En 10 minutos se me vuelve a cortar. Ay. Bueno, voy a plantear rapidito el fluoruro de aluminio y ustedes me lo van a hacer rapidito. A ver, Vanina Cruz, igualame la ecuación. Rapidito, antes que se me corte de nuevo. Uy, a ver, son 3 fluoruros o no, a ver. Una molécula de flúor, acuérdense que es como la molécula de cloro, ¿no? Tiene 2 átomos unidos. Es la 3. Fluoruro, yo estoy leyendo otra cosa. Serían, aluminio ya está, fluoruro ya está, un medio, ¿no? Un tercio. A ver. 3 medios de flúor. 3 medios de flúor sería interesantísimo. Muy bueno. En 3 medios de flúor voy a tener la igualación. ¿Todos están de acuerdo? Nadie está planteando ninguna duda. Entonces, de nuevo, la entalpía de sublimación. Vayan viendo y preguntando, ¿no? Primero, la entalpía de sublimación del aluminio que está en estado sólido para pasar a estado gaseoso. Este proceso es exotérmico. Y después, ¿qué va a pasar? Para formar el ion aluminio, ¿qué configuración electrónica tiene el aluminio? A ver, Luana Ventícola. A ver, ¿dónde está el aluminio? ¿Qué configuración electrónica tiene? Búsquese en la tabla, no tiene que aprendérselo en memoria, ¿no? ¿Cómo es la configuración electrónica del aluminio? Vamos, antes que se me corte. Corazón de neón, 3S2, 3P1. A ver, me gusta eso de corazón, porque, y se me borró. Lo borré yo. ¡Ay, qué tonta! Bueno, no importa, lo volvemos a poner. Yo que tanto la apuraba, la pobre chica. Mira, ay, se me está por cortar. Ay, esto por vivir en el tercer mundo, miren. En el tercer mundo vivimos, lamentablemente. Lo digo con dolor, ¿no? No lo digo alegre. Bueno, ¿quién? Aquí va a ser, como dijiste, neón. Era el corazón de neón. Volví a repetir, por favor. Aluminio, corazón de neón. 3S2. 3P1. 3P1. ¿Qué número de oxidación tiene el aluminio? Más 3. Más 3. Entonces, para llegar al más 3, ¿qué energía voy a tener que poner en juego, Luana? La de ionización. Muy bien. ¿Cómo se llaman esos potenciales? ¿Cómo? Saco el primer electrón. ¿Cómo se llama ese potencial? Primera energía. Primera ionización. Primera. ¿Y después qué hago? Saco la segunda. Saca la segunda. ¿Y cómo se llama ese? Segunda energía de ionización. Segunda ionización. ¿Y qué hago si tiene el número de oxidación más 3? Llego al... Saco una tercera. Acá sí que voy a gastar la plata, ¿eh? Acá gasto plata, porque esto es endotérmico, endotérmico, endotérmico. Hasta acá estoy gastando mucha plata. Voy a tener que los procesos en que me devuelva energía van a tener que ser muy negativos, porque si no este compuesto no va a ser iónico. Entonces aquí, ¿qué otra energía está en juego? Cambiemos, Jeremías Laime, ¿qué energía está en juego? Sería la energía de disociación del enlace. ¿Y qué le vea? ¿Con qué factor lo va a afectar usted a la energía de disociación de enlace? Con los 3 medios. 3 medios. Si llega a olvidar el 3 medios, los calores le van a salir mal. Este es un proceso exotérmico. Sigo poniendo plata en el banco. Ay, estoy ya preocupada. Entonces aquí, ¿cuántos átomos de flúor voy a lograr, Jeremías?
3. 3, bien, Jeremías. Bien, voy a tener 3 átomos. 3 átomos de flúor y en estado gaseoso. Y ahora, ¿qué Ahora energía va a estar en juego? la afinidad electrónica. La afinidad electrónica, que esta va a tener que ser negativa, bien negativa, porque ahí empiezan las etapas en que me empieza a devolver la plata. Y ahí también Ahí lo tengo para que que- multiplicar ¿Cómo? por 3. Ahí va por Multiplico por 3, tienes razón, por 3, eso está bueno, porque este va a ser un valor negativo. Y entonces voy a tener 3 iones fluoruro más el ion aluminio más 3. Entonces se va a formar aquí, una vez que se sufran la atracción de cargas opuestas y conformen el retículo cristalino, se va a liberar energía reticular que es muy negativa. Entonces va a ser muy negativa y la entalpía de formación también va a ser muy negativa. Nuevamente, la entalpía de formación es la suma algebraica de la entalpía de sublimación, que no se me corte, 1 más la 2, el potencial de ionización 2, el potencial de ionización 3 más la 3 medios de la entalpía de disociación, ahí esto que se me está molestando, 3 medios de la entalpía de disociación más 3 porque la afinidad electrónica es por átomo, la afinidad electrónica más la energía reticular. Entonces, este ciclo termoquímico me viene bárbaro, porque cuando yo no puedo calcular la energía reticular, que es difícil calcularla con las fórmulas que le vamos a dar, generalmente la puedo calcular a partir de datos termoquímicos de otros calores, del resto de los calores del proceso. Entonces, no solamente energía reticular, puedo calcular cualquiera de estos calores conociendo los otros. La cuestión es que haga el álgebra, la coloque bien, trabaje bien con el álgebra. Nuevamente, el álgebra es importante. Bien, entonces hasta aquí está claro, ¿no? Voy a dejar de compartir y ya enseguida se me va a cortar. Vamos a ver, seguimos con el proceso este. Fíjense acá, yo tengo, acá el ciclo de von Haber está planteado con flechas. Flechas rojas son los procesos endotérmicos y flechas azules los procesos exotérmicos. Y finalmente la global, la entalpía global o de formación, es, fíjense, una flecha que está orientada hacia abajo. O sea, las flechas que están orientadas hacia arriba nos indican procesos endotérmicos y las flechas que están orientadas hacia abajo, procesos exotérmicos. Finalmente, del balance completo yo obtengo que la flecha va hacia abajo, o sea que es favorable la formación del compuesto iónico. Ahora vamos a ver cómo podemos calcular la energía reticular. Acá aparecen, yo les dije que la energía reticular, y así es un proceso exotérmico, o sea, cuando se unen los iones de carga opuesta y se genera una estructura cristalina, a ver si la tengo por acá, todavía, acá estaría, una estructura cristalina, fíjense, generalmente los cristales son estructuras, en este caso de iones de carga aquí de distintos colores, van a ver, los iones más chiquitos son cationes, los iones más grandes son aniones. Entonces, se van empaquetando, se van apilando en distintas capas y formando una estructura tridimensional que tiene una determinada estabilidad. ¿Cuándo es más estable un compuesto iónico? Cuando las fuerzas atractivas de los iones de carga opuesta son más grandes que las fuerzas repulsivas entre iones de la misma carga. Y siempre en la estructura ustedes van a ver que siempre va a procurar empaquetarse, ubicarse los iones positivo y negativo de tal manera de que el ion positivo y el negativo esté lo más cerca posible, favoreciendo la fuerza atractiva, y los iones de la misma carga, como los dos aniones o dos cationes, se ubican separados en el espacio para minimizar los efectos repulsivos de esta estructura. Es importante también el radio en estas estructuras iónicas. Cuando es más estable una estructura iónica, cuando los radios son más parecidos. Porque si yo, por ejemplo, tengo una caja donde voy simulando una estructura tridimensional y voy colocando esferas de telgopol, ¿no es cierto?,
Cuando las esferas tengan el mismo tamaño, van a ubicarse dentro de la caja en capas, mucho más cercana, más cerca, y por lo tanto una estructura cristalina ordenada más fuerte. Que cuando el ion, el catión o el anión tienen mucha diferencia de tamaño, como el caso del yoduro de litio, que tiene un anión yoduro muy